menos en la parte final, en el Hospital de San Agustín, y desde poco antes de su jubilación, como me contaba hace un momento, pues le entró un gusanillo, una pasión por investigar algunos aspectos de la vida y de los restos materiales de la vida de Jesucristo. Fue cuando asistió a una conferencia invitado por la Escuela de Artes y Oficios hace unos 10 años, 12, y el ingeniero japonés Jesús García Iglesias, experto en instanto sudario, dio una charla que a él, al doctor Siro, le motivó enormemente. A partir de ahí, toda su trayectoria, toda su pasión fue investigar sobre varios aspectos. Uno, el que hoy nos trae aquí, el Santo Sudario de Oviedo. También tiene investigaciones hechas sobre la sábana santa de Turín y también, muy de alto interés, por lo menos desde mi punto de vista, sobre aspectos médicos de la crucifixión. Como el protagonista es el doctor Siro, creo que lo que procede es darle la bienvenida y que empiece. Buenas tardes. Muchas gracias a la Sociedad de Amigos del País de Avilés por esta invitación. Tengo que reconocer que el Santo Sudario es un tema que, como dicen ahora, es adictivo, engancha. Yo asistí una vez a una conferencia de Jesús García Iglesias, un experto, y cuando llegué a casa me puse a mirar cosas y cada vez desde entonces empecé a mirar más cosas. Lo primero que hay que decir es que el sudario de Oviedo no se debe de confundir con la síndone de Turín, por dos cosas. El sudario, como tal, es un paño destinado a dos funciones: cubrir el rostro de un cadáver o secar el sudor. La síndone, sábana, era para cubrir y amortajar el cadáver, por tanto ya es la primera diferencia. Hay otra novedad, que es que en el idioma hebreo no existía la palabra sudario. Estaba tomada de los invasores sudarium y también del griego sudarium. Y los judíos copiaron una raíz sudar en hebreo y sudara en arameo, que era una cosa parecida, pero era un pañuelo que llevaba el rabino en torno al cuello y donde guardaba el dinero y objetos de valor. Era como una estola de los que llevan ahora los sacerdotes. El sudario, por tanto, de Oviedo tiene unas dimensiones de 85,5 por 52,6. Después diré que está recortado, como se demostrará después. Pero, ¿qué podemos decir de él? Es un paño arrugado, sucio, con quemaduras, y que en palabras del doctor Delfín Villalain, que fue el primero que lo investigó, es un paño que si lo encuentras en el suelo no te agachas a cogerlo. ¿Cuándo aparece por primera vez la palabra sudario? Los evangelios saben que se escribieron después de la muerte de Cristo. Mateo no habla de sudario ni ninguno de los evangelistas sinópticos. Hablan de síndone, y Mateo, que es el más explícito, habla de síndone pura, síndone catará, y en otras veces habla de síndone inmunda, síndone limpia. Los demás simplemente de síndone. Pero llegamos a Juan, el cuarto evangelista, y utiliza ya la palabra sudario con dos funciones. Aparece por primera vez cubriendo el rostro de un cadáver en la resurrección de Lázaro, el preludio de la Semana Santa. Y después ya el sudario de Jesús, que aparece aparte de los vientos en el sepulcro. Si llegamos hasta nuestros días, es que alguien lo recogió. Una pregunta de rigor, porque en los evangelios nadie habla qué pasó con ellos. Tuvo que ser Marc Gustin, un investigador del CES. Cuando me refiera al CES, va a ser el Centro Español de Sindonología, que está en Valencia, y que empezó poco a poco a estudiar primero la sábana santa y después el sudario. Pues Marc Gustin, que es un historiador especialista en lenguas muertas, empezó a indagar y no encontraba quién lo
pudiera haber recogido, y la primera fuente que encuentra 4 y otra desiste, es el Evangelio de los Hebreos, hoy desaparecido, y que cita: mas el Señor, después de haber dado la síndrome al criado del sacerdote, se fue hacia Santiago y se le apareció. No dice nada del sudario, pero dice algo de que sale la síndrome y la entrega el Señor a alguien. Aquí Mark Ruskin anduvo investigando y dice que hay una mala traducción, porque de este Evangelio de los Hebreos lo sacan por citas de otros autores, porque este desapareció, no hay nada, pero que había una traducción griega que se refería a Pedro y en otras a Puero como siervo. Pero sí hay dos fuentes muy claras: la vida de Santanino de Georgia, que murió en el año 338 en Jerusalén. A su muerte, en el hecho de muerte, dicta su biografía y habla de que la síndrome la recoge la mujer de Pilato, Claudia Prócula, que se convierte al cristianismo. Y luego la entrega a Lucas, que la esconde, el evangelista. El sudario dice que lo recogió Pedro. Y otra fuente que encontró Mark Ruskin es Isodaf de Mer, que fue obispo de una iglesia oriental, Sitaka, que escribió un libro sobre los comentarios del Evangelio. Y decía que en el Evangelio de Juan la sábana se da a José el senador por ser el señor dueño del sepulcro, y que el sudario lo recoge Pedro. El CES, tengo que decir, permíteme que lo diga, puso patas arriba muchos de los conocimientos que había sobre el sudario y la sábana santa. Trastocó en los últimos años muchas cosas. También aparece el sudario en Evangelios Apócrifos, en el Taciano, desde el siglo V, que habla del sudario de Pedro, que aparece aparte de los libros. Aquí, Mark Ruskin va a Oriente y encuentra un documento de Nono de Panópolis, del año 422, en el que es una paráfrasis en hexámetros del Evangelio de Juan. Él, cuando la traduce, se encuentra con una cosa que no entiende: la tela que envolvía la cabeza y hay una anécdota que cuenta uno que fue ahora ya no es Jorge Rodríguez Almenar, pero cuando era director del CES, estaba en Oviedo investigando cómo se habían producido las manchas y cómo se podía explicar el sudario. Y habían hecho un experimento haciendo un nudo, pero por independiente. Y cuando lo llamó Nono de Panópolis, diciendo que había encontrado un documento, pero que lo descolocaba con el nudo, dice que sintió un grito de alegría como eureka y dijo: me acabas de confirmar lo que hice por experimento documentalmente. Hay otro registro, y aquí parece ser que es donde pudo estar oculto el sudario de Oviedo. Recordar que la sábana santa ya salió y anda por Edesa en todos estos tiempos. Es el manuscrito de San Antonino Mártir. Decía que recoge el testimonio de un peregrino de Plasencia o de Piacenza. Los españoles animamos a Plasencia y los otros. El caso es que visitando el Jordán, el monasterio de San Juan Evangelista, decía que había unas cuevas, en la parte esta gris de abajo, donde habitaban unos monjes que hablaba de jóvenes castos y que en una de las cuevas tenían el sudario del Señor. Parece ser que ahí lo ocultó Pedro mientras tanto. Llegamos al año 614. Cosroe II decide invadir Persia aprovechando un momento de debilidad de Roma. Él no tiene nada contra los cristianos ni contra los judíos, solo los ve como fuente de ingresos, porque saben que pagan por las reliquias para rescate. En ese tiempo, el arca, los discípulos de los apóstoles habían hecho un arca donde metían el sudario del Señor y varias reliquias de gente que tuviera contacto directo con los apóstoles o con Jesús. Entonces, ese arca la lleva a Alejandría un tal Filipo, que unos le dan categoría de obispo y otros lo ascienden a presbítero. Parece ser que son más los de presbítero que de obispo.
Otro documento en que aparece la palabra sudario es las actas de Pilato, que no las escribió Pilato, sino que están documentadas de esa época. Se conoce también como Evangelio de Nicodemo, es un evangelio apócrifo y cuenta una aparición de Jesús a José de Arimatea. Yo soy Jesús, aquel cuyo cuerpo pediste a Pilato, y aquí en vez de síndone pura hablan de síndone limpia y el sudario que pusiste sobre mi cabeza. Pero tenemos los 4 códices unciales, así llamados porque están escritos con letras mayúsculas y muy adornadas, el preludio de la escritura gótica, que hay 2 del siglo IV y 2 del siglo V. Son el Vaticanus, el Sinaítico, y del V al Alejandrino y el Epifraemi Rescritus, que tienen partes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estos 4 citan el sudario en sus páginas. Llegamos a Oviedo. En Oviedo tenemos 2 manuscritos que unos los aplauden y otros los rechazan. El libro de los testamentos y la crónica de Pelayo o el Corpus Pelagiano. El libro de los testamentos no es un libro, son varios documentos encuadernados y copiados y que se atribuyen a Pelayo en forma de libro, y lo mismo el Corpus Pelagiano. Aquí no hablan del sudario, pero hablan del arca y de las peripecias que pasó el arca hasta llegar a España y concretamente a Oviedo. Hay otros 4 documentos que son franceses, están escritos en francés. Hay uno que parece un calco del de Oviedo, del libro de los testamentos, solo que citan el Santo Sudario, el libro de los testamentos, al final de la relación del inventario, y el otro el primero. Esto haría pensar que se abrió el arca en algún momento, pero no hay constancia. Y los otros son 3 códices, 2 franceses y 1 belga, que están escritos en una forma muy piadosa, muy mística y también muy fantasiosa. Decían que el arca se echó al mar y que llegó ella sola, flotando, y que venía seguida por 2 santos varones, San Juliano y San Serano, y después de África llegó hasta aquí. Tenemos otra versión en España, que es la de Lucas de Puy. Escribió el libro Chronicon Mundi y habla del traslado solo de Toledo a Oviedo. Diego Aponte de Quiñones, que luego sería obispo de Oviedo, era el coordinador con Felipe II de asuntos de religión y encargó, sabéis que Felipe II es el mayor coleccionista de reliquias. El Escorial es un relicario, tienes una copia de la Sábana Santa en miniatura. Pues mandó a hacer un inventario de las reliquias que había en los reinos de Asturias, Galicia y León, y se lo encarga a Ambrosio Morales, que era un fraile jerónimo, catedrático de retórica en Alcalá, y con varios títulos. Él llega a Oviedo y visita, ve el Santo Sudario y dice que es la mejor joya de la cristiandad y que es una pena que solo está en un marco de madera y protegido por terciopelo negro. Pero cuando va a la biblioteca se pone a rebuscar y encuentra el libro de los testamentos y el Corpus Pelagiano. Hay que decir que, salvo gente muy experta, el libro de los testamentos todo el mundo lo cita de pasada. El Corpus Pelagiano, él cuando vuelve a Alcalá, hace un libro de memoria, hoy no resistiría la crítica, pone cosas que no traía el libro de los testamentos, y el libro de lo que él habla del Corpus Pelagiano, que algunas cosas son falsas. Todo el mundo bebe de esa fuente, de Ambrosio Morales. Otro autor es Ambrosio Morales y el libro que escribió, que cita. Pero hay otro. ¿Dónde está? Aquí, Luis Alfonso de Carvalho, otro jesuita, que también visita Oviedo buscando el sudario. Dice que es el sudario al que se refiere Juan en el sepulcro, y que era el que se buscaba y que estaba descrito. Otro documento es la crónica del monje Silense. Es un monje anónimo de Silos que no habla del sudario propiamente, difiere del libro de los testamentos de Valenciennes, pero da una cosa muy rara. Dice que él
arca pasa de Toledo a Oviedo por mar. Todo el mundo se sorprende y el autor, Mark Weston, lo estuvo leyendo, él tuvo la paciencia de leérselo todo y dejarlo escrito. Le vi yo estas fuentes. Dice que puede ser por dos cosas: por desconocimiento de la geografía o por un error de la copia. El sudario está en Oviedo prácticamente desde el 614, y en España y en Oviedo desde el 812. Alfonso II el Casto sería hoy, si viviese, el mejor empresario turístico de la época. Se le atribuye, quiso hacer de Oviedo un segundo Santiago, y para ello no lo consiguió, pero consiguió que muchos de los peregrinos que iban a Santiago se desviasen a Oviedo. Tenía una propaganda que era: quien viaja a Santiago y no al Salvador, visita al vasallo y olvida al Señor. Hay que tener en cuenta que está muy bien, pero en la la estatua de Salvador, lo que mandaba visitar, era una imagen policromada de la época del obispo Pelayo, y no cita para nada la más importante, que era el sudario de Oviedo. Sabéis que en Oviedo hay otra reliquia de la época de Jesús, que es la hidria de las bodas de Caná, una de ellas. Ya para acabar con esto de la historia, porque si no dura solo la charla, noviembre de 1934, la Revolución de Asturias dinamita la Cámara Santa, destruye varias reliquias y el sudario se salva y simplemente se mancha. Volvemos a donde andaba el sudario. El sudario estaba en Alejandría y llega a España. Unos dicen que a Cartagena de España, era un puerto importante, porque allí está San Fulgencio, de obispo, que era hermano, eran 4 hermanos, los 4 santos, hijos del señor de Cartagena. Este San Fulgencio lo rechaza Andrea Nicolotti, un investigador y que es el mayor detractor que tiene la sábana de Turín y el sudario de Oviedo cuando vino a Oviedo. A veréis lo que dice. Y él dice que no es Fulgencio de Cartagena, sino Fulgencio de Ruspe, que está cerca de Cartago, que era el 4º puerto más importante del mundo en aquella época. ¿Qué pasa? Agustín lo descubre y lo echa por tierra. Fulgencio de Ruspe nace en el 408, muere en el 533, el sudario sale de Jerusalén en el 614, y Cosroes todavía ni pensaba atacar Roma. Y así figuran muchas cosas, o sea, errores, por eso os decía que el CES puso patas arriba muchos de los conceptos que hay. Este Fulgencio de Cartagena, que nos quedamos con él, la pasa a Sevilla. Allí la acoge su hermano San Isidoro y está en Sevilla hasta la muerte de él. En el 636, el sucesor San Ildefonso la lleva a Toledo, que es la capital del reino visigodo. Otra complicación. 675 se celebra el 4º concilio de Braga, en realidad el 3º, porque el primero se convocó pero no se celebró. En ese concilio llama la atención que se prohíbe a los obispos revestirse con reliquias. Y aquí caben 3 preguntas. Lo dijeron indirectamente porque no se atrevían con los poderosos, porque si os fijáis, aquí está la elección de Mampa coronándose rey y tiene en la cabeza un paño que parece ser el santo sudario. Lo dice porque se abrió el arca y lo usaron las reliquias, o lo dice por la leyenda de San Ildefonso, al que dicen que la Virgen le regaló una casulla para uso personal, la usó un día otro obispo y se murió. La casulla, por cierto, unos dicen que está en Salamanca y otros en Toledo. Yo no sé dónde está, si alguien lo sabe. Avanzan los musulmanes y en el 711 van a tomar Toledo. Antes el arca sale camino de Oviedo, de Asturias, porque era el sitio más seguro. Aquí otro de los errores.
Sigue la Ruta de la Plata, que es una calzada de la época romana, significa Ruta de la Pirata, que luego degeneró en Ruta de la Plata, no tiene nada que ver con el metal precioso. Y va Quirós, Morcín, y se aloja allí en el Moro Sacro y luego llega a Oviedo. Si os fijáis, en el primer plano va Jerusalén, de Toledo va a Badia. Badia del Vallés está en Cataluña. No puede ser porque no sigue la Ruta de la Plata. Entonces, en el otro plano va directamente allí. Hubo que esperar a 2015, en el que Esteban Álvarez Castañón, albacea de la Casa de los Tusinos en León, encuentra un documento que en el 715 el Arca Santa paró en León, camino de Asturias. En el 812-13, Alfonso II se siente un poco Salomón y manda construir la Cámara Santa para alojar el arca. No hay acuerdo sobre la fecha, pero lo que sí hay acuerdo es que los cristianos protegían sus reliquias, y lo dicen también no solo los cristianos, sino los musulmanes. Abu Kenke Mohamed Rasis en el 977 decía eso, que los escondía. Unas palabras sobre el Arca Santa. De Jerusalén sale un arca de cedro con las reliquias. A Oviedo llega un arca de roble. Las medidas y las características del arca de Jerusalén no se saben. Sabemos las de Oviedo, y probablemente en León se construyese otro arca que tiene la tapa plana porque se usaba de altar y tallados a los lados, o sea, los apóstoles y demás. En 1113 se reviste de plata. Y en la tapa hay alusiones al sudario de nuestro Señor Jesucristo y también unas escrituras en cúfico florido, que es una escritura árabe muy detallada y que la tradujo esta arabista. Dan alabanzas a Dios y piden protección para el dueño. Al arca se le tenía una reverencia tan grande que, aunque parece que se haya abierto antes, no hay documentos escritos de que se haya abierto. Hay uno en 1028 en el que el obispo de Oviedo, un tal Ponce de Tabernoles, la abrió en presencia de 3 de la corte, no dice quién, pero lo movía más el morbo que la devoción, y dicen que quedaron ciegos por un resplendor que salió. Sabemos que está en Oviedo por 2 documentos, uno del archivo de la catedral, que está ahí, y otro, el acta de apertura que se abrió siendo obispo don Arias delante del rey Alfonso VI, que viene a Oviedo después de arreglar un jaleo con los infanzones de Langreo. Se abre el arca, allí están sus hermanas, están los principales obispos de las diócesis más importantes, y está el Cid Campeador, que todavía faltarían 6 años para que lo desterrase y estallase la bronca entre ellos. Aquí los veis, y cuando se abre se ve el sudario y una colección de reliquias que ahora no vienen al caso. El acta de apertura, cómo estaba la Cámara Santa con ellas expuestas en 1850 y actualmente cómo está ordenada, y el arca está en una urna que luego contaré especial. En 1547 hay otro intento de abrirla, que es a cargo del obispo Rojas. También dicen que no, entró en santo pasmo y le saltó la mitra varios metros lejos de la cabeza. Una pregunta: ¿por qué mantuvo tanto interés y tanto tiempo? Si al principio, como decía, Delfín Villalain decía que era un paño que si te encontrabas tirado no te agachabas a cogerlo, Briançon hace el decálogo del no, aplica 10 mandamientos negativos y no hay ninguna razón que justifique el por qué se le tiene tanto interés. Nos lo dio Juan Pablo II, que en 1989 visitó la Cámara Santa y dijo que se creía lo que decía la tradición, que era el sudario del Señor. Pero antes de él, hasta 1969, el sudario estuvo en Oviedo, pero nadie se preocupó por él, prácticamente. Se sacaba Viernes Santo, tenía misa propia, luego la perdió, etc. Pero llegó Monseñor Ricci buscando el sudario que estaba
en el sepulcro y que describía Juan. Cuando llega a Oviedo se lo enseña y él ve las manchas y tiene al que se le debe la orientación en horizontal. A pesar de todo, todavía la gente algunas veces lo presentan en vertical. Pero ve esas manchas centrales que veremos, cree que son simétricas y las dobla, pero comete un error. Lo dobla hacia adentro, con lo cual las manchas no casan, pierde el interés y lo deja. Pasan unos años y vuelve en 1977 y lo hace acompañado de una arqueóloga de la Casa de Saboya. La gente se puede preguntar qué pinta aquí la Casa de Saboya. Era la propietaria hasta 1983 de la síndole de Turín. En 1983 se murió Humberto de Saboya y la donó al Papa en testamento. Aquí otra anécdota curiosa que la contaba cuando hablaba de la sábana. Al ejecutar el testamento, el albacea es Simeón de Bulgaria y tiene que tropezar con la iglesia. Hemos topado con Monseñor Casaroli, con el cardenal Casaroli, que le dice: hombre, el Papa pasa, la iglesia no, déjalo a la iglesia que quedará en Turín. Y así la iglesia se quedó con la síndole y Juan Pablo II, que era el Papa al que se la destinaba Humberto, se quedó sin ella. En ese tiempo visitan, trae un fotógrafo y hacen una foto con luz convencional y con luz ultravioleta. Aquí las paso rápido, pero es para que vean que ya hay representación gráfica de la sábana y del sudario, dos paños en diferentes textos y diferentes tiempos. Llegamos a Oviedo, de nuevo, retablo de las Lamentaciones en la sala capitular. En un brazo del patíbulo está el Santo Sudario. ¿Cómo se presentaba? Curiosamente, como decía Ambrosio de Morales, cosido sobre un marco de plata y protegido con unas cortinillas de terciopelo. No estaba protegido. Al ser un tejido que no tiene figura, que no tiene nada que despierte interés, lo presentaban como Dios les daba a entender, y se presentó durante mucho tiempo lo que se llama reverso, y que era lo que tenía que estar oculto, porque hasta que no llegó el CES no se supo qué era lo que había estado en contacto con la cabeza y el rostro del hombre del sudario. Yo a lo largo de la charla voy a referirme hombre del sudario, hombre de la síndole. Al final, si por acuerdo llegamos, identificaremos. Se presentaban las ostensiones, que eran unas presentaciones especiales con bendición, extraordinarias, pero no tenía mayor interés, y vemos que el reverso es la parte oculta que estuvo en contacto. No hay imagen. Vean aquí a Monseñor Osoro presentando. Vean otra imagen, otro sudario que se regaló a la iglesia de San José María Escrivá. Lo tienen bien, pero justo cuando hicimos la foto, o sea, lo tenían puesto al revés, tenía que estar puesto para la foto, lo presentaron, ven que está invertido, como veremos. Este es el reverso real, se ve bien con la luz. Hay dos manchas simétricas ahí, hay un desgarro arriba que está restaurado, y aquí se ven unas manchas que se llaman así. El agujerito blanco es una quemadura. Y esto es lo que se ve como se ve ahora. Si tienen interés, en la iglesia de San Nicolás, aquí arriba, tienen en un lateral el sudario, una copia como se tiene que presentar, por el anverso. Esto llegaron los del CES a Oviedo a estudiarlo en 1989, cuando dijeron que venían, las monjas pelayas lo prepararon, y como la parte que presentaban estaba sucia, sin querer acertaron y presentaron esta parte. Cuando los del CES dicen: queremos ver la otra parte, no, está cosida, al descoserla y empezar a hacer pruebas, ven que la parte que estaba oculta, que era la que se presentaba, era la que tiene que estar oculta, porque fue la que tuvo contacto directo con el hombre del sudario. Tenía privilegios, bendición con toque extraordinario de campanas, que no sé lo que duraría, tuvo misa por rito mortal hasta 1500, y en 1640, como la sábana tenía misa propia, quisieron conseguir una, pero no lo consiguieron.
Aquí vemos cómo se empezó a poner los trabajos CIS que hacían un plano cuadriculado que llamado maculograma a escala para ir ampliando todo el anverso. Y esto fue el tratamiento que dio Delfín Villalain, amigo de un canónigo, cuando en Valencia, después de la datación de la síndone, que era 1260-1390, dicen, en Oviedo hay un paño que dicen que es el sudario, se puede comparar. Delfín, vete para Oviedo, es asturiano, y estudia. Estuvo con su amigo y cuando acaba, dice, ya está bien que se lleven el mantel que manchó de café con leche el monaguillo. Cuando le dicen que es eso lo que tiene que estudiar, le cambia el chip y empieza a pensar como forense. Era catedrático de Legal de Valencia, el primero de Madrid. Y entonces, ¿qué hace un forense? Estamos pensando que los forenses están acostumbrados a tratar con cadáveres. Sí, pero también con telas, porque son pruebas para especiales o evidencias para juicios de crímenes y demás. Entonces, se le cambia el chip y dice, primero, diagnóstico histórico, después, diagnóstico genérico, diagnóstico específico y diagnóstico individual. Diagnóstico genérico, estas manchas son de sangre o no, si no es sangre se acaba la cisma. Confirma que es sangre del grupo AB. Otros investigadores cuando empiezan mandan las muestras y confirman también que es sangre del grupo AB. No pueden hacer el RH que falta porque no hay técnicas para tratar la sangre que es antigua para determinar el RH. Pero ya sabemos que es sangre del grupo A, B y el de la sábana también. Sigue mirando y para interpretar las manchas, al tener que hacer el diagnóstico, esto es se sale del texto un poco, pero es para que entiendan lo que la corona de espinas que tenía el hombre del sudario y de la sábana no se parece en nada a la que vemos en los crucificados de ahora, que es como esa tela que ponen los tenistas para secar el sudor, llega un poco por aquí. Pero era un casco de espinas y que se manejaba con una cuerda. Lo tensaban la cuerda y se clavaba en el cuero cabelludo. El cuero cabelludo está muy vascularizado y sangraba. Hombre de pelo largo, manchado de sangre, la sangre se apelmaza, el pelo se apelmaza y así van a explicar algunas cosas. El paso siguiente que dio Delfín Villalain fue hacer una cabeza, que ven ahí, y conectada a un sistema de movimiento de poleas con un goniómetro para calcular los ángulos. Se movía y gracias a eso y un sistema de colorantes que según salía por las fosas nasales y por la boca empezó a entender las manchas que aparecen. Y así en la 1 el casquete de espinas nos explica las manchas puntiformes que aparecen y abajo aparece la mancha en alas de mariposa, que veremos por qué es. Estas son las manchas puntiformes que son de la corona de espinas. Debajo están las manchas en alas de mariposa. El hombre del sudario no tenía coleta, tenía el pelo largo, pero el cesto es suficiente que tuviera coleta. Lo que pasa es que al coserlo, el sudario para fijarlo, se fija en posición vertical, se cose delicadamente y al poner otro punto de apoyo para que no se corriera, hace lo que parece una coleta. Esta es la mancha de la esquina. Cuando Monseñor Ricci volvió en 1977, con la arqueóloga de la Casa de Saboya y el fotógrafo, el Cabildo le consintió una cosa que no se consentiría hoy. Le permitió, donde está la flecha, hacer un recorte para estudios y cortó un trocito del sudario. Lo cortó sobre una mancha concéntrica, una mancha oscura más concéntrica y otra más clara alrededor. Como estaba en la esquina, se llamó mancha de Ricci o mancha de la esquina. Así está, hasta que en 2017 ya había muerto Delfín Villalain, otro forense, Sánchez Hermosilla, va a descubrir
que es el orificio de salida de la lanza. Una serie de pruebas y todo está ahí a la derecha, la flecha roja, en medio de la mancha de sangre ven un punto negro. Pensaron que durante mucho tiempo este es el Cristo sindónico que hizo Miñarro en base a las lesiones que aparecían en la síndone, y aparece esa mancha al lado del hombro. Con tecnología nueva, filtro de infrarrojos, la mancha desaparecía. Y Sánchez Hermosilla dice que era una mancha post-mortem que desaparecía y la identificó con el orificio de salida. Hicieron pruebas en esqueletos, no las pongo todas, solo pongo esta del medio, porque el orificio de entrada de la lanzada está en el quinto espacio intercostal derecho. Tiene un trayecto ascendente de abajo a arriba y sale por cerca, próximo a la columna vertebral, por el cuarto espacio intercostal derecho. Y le permite salir que al tener los brazos elevados, las escápulas rotan y puede pasar. Y esto salió en 2017, es una de las novedades que les adelantaba que iba a contarles. Aquí se descubre el porqué. Él lo presentó en un congreso y nadie de momento se lo desmintió. La mancha difusa, aquí ven una voluntaria, es la hija de uno de los investigadores, empezaron a coserle por un lado al otro lado. Finalmente se quedó fijo con el pelo como empapado en sangre y al tensarlo sale la mancha difusa hasta que llega a la cara. Todo esto lo descubre el CES. Y llegamos a las manchas centrales que le llamaron la atención a Ritchie en el 69. Le parecían simétricas y el error fue que él, en vez de doblarlo lo dobló hacia adentro, tenía que haberlo doblado hacia afuera. ¿Por qué? Porque el sudario no daba la vuelta, porque tropezaba. Inviertan la cosa porque no puedo subir el brazo mucho. El hombre del sudario y de la sábana tenía la cabeza, por lo que había escrito Villalain, 70 grados adelante y 20 a la derecha. Estaba así apoyado. Al llegar no puede y dar las vueltas sobre él, no para adentro sino para afuera. Y por eso hay la desproporción, aunque sean las manchas así. Y esta encuentra en estas manchas una central que se empieza a formar cuando mueven al hombre del sudario, de la síndrome que está con rigidez cadavérica, porque se formó muy rápido, muerte violenta, mucho traumatismo y fue una rigidez rápida. Y entonces a la hora estaba y alrededor sale de esa mancha triangular que tiene puntos negros, ven otra un poco más clara que delimita, ahí está la nariz, las fosas nasales y los labios, por ahí salía esa mancha. Pero ven una que está señalada con la flecha que es anormal. Los fluidos estás en vertical, ¿cómo va a subir arriba? Pues al desenclavarlo e inclinar la cabeza, baja de la horizontal, toca el suelo y toca contacto con el polvo y sube a través de la frente. Todo esto se lo debemos a Delfín Villalain, que fue el que lo adelantó. Y por último, la mancha en acordeón. No es de impregnación, sino que al poner el sudario y hacer el nudo queda arrugado. Saben que el lino se arruga mucho. Novedades hasta ahora eran todas las manchas que estaban descritas. Estas son de nueva aparición. Manchas accesorias. También en el reverso, ahí a la izquierda está el recorte de Ritchie, aparecen dos manchas cerca de las manchas principales, una de sangre y otra de saliva. Y recientemente el de Sánchez Hermosilla acaba de describir otra que yo ya se lo oí, pero no la pude sacar, ya tenía la charla preparada, que es moco, y da la explicación de que el hombre del sudario tosió y quedó en la cara y quedó luego en el sudario. Y aparecen unas manchas digitiformes en el anverso del sudario. Esta es la parte que está en contacto y la parte que está al exterior, que es la que ahora se presenta, tiene unas huellas de dedos en las manchas centrales porque alguien instintivamente al empezar a salir el líquido intentó frenarlo. Y también aparecen en la parte de abajo
Desde ahí no se ven, pero en la diapositiva se ven 3 puntitos negros que corresponden a 3 dedos que intentaron, para que no perdiese sangre, meterlo por debajo del mentón, la cabeza está inclinada, y que quedase para que no se perdiese la sangre. Saben que los judíos, o sea, la sangre es vital y no se puede perder. Si hay un cadáver manchado de sangre no se puede lavar ni purificar. Y otra de las novedades, al dar la vuelta completa al sudario, ven allí que aparece la silueta de la oreja. La oreja se empapó de sangre de la melena, que estaba toda manchada de sangre. Y cuando dan la vuelta, con funciones especiales, donde la flecha verde, se ve la silueta de una oreja. Esta es la explicación de por qué se vieron las manchas a la frente. Al inclinar la cabeza, caen, y estar inclinada a la derecha sale. Superpuesto al sudario, ven esta imagen de 3 invertido y esta gota aparecen en el sudario también, y la ven en esta. Aquí ven también que el pómulo derecho está inflamado y el sudario sigue una línea oblicua. En el otro lado horizontal, y la gota que aparecía allí, y aquí se ve, no sé si lo ven bien, arriba del todo se ve como un 3 invertido. Juan Manuel Miñarro, que es al que se le debe todos estos estudios, hizo una extrapolación y sacó al hombre del sudario todas las lesiones, y la foto que está aquí es el rostro que tendría el hombre del sudario. Tira por tierra el rostro de Cristo que sacó la Universidad de Manchester, que decían, le hicieron reconstruyendo cráneos, varios cráneos del siglo I, y dieron esta imagen de Jesús. La imagen es, según Miñarro, y del hombre del sudario y de la síndrome, esta. Aquella de arriba corresponde a una exposición que hubo en Salamanca de un Cristo sindónico que está hecho de látex y silicona y con cabello humano. Parece humano perfecto. Ahora marchó a Guadix. Yo me enteré y aproveché para ir a verla, me llevó un amigo. No, o sea, la foto está birlada porque no dejaban hacer fotos. Cuando salgan libros haya pólenes en el sudario. La sábana santa, Mas Frey encontró una serie de pólenes que eran de Guerra Santa y también de Europa. Y Ricci se le ocurre que el trozo que había cortado, mandarlo al que había investigado los pólenes, que era Mas Frey, un criminólogo suizo. Y le manda el trozo de sudario y, sorpresa, encuentra polen de 13 plantas, 2 de Jerusalén, 2 del norte de África, y no hay polen de plantas europeas. Estas son las plantas que encontró, pero en 2012 Marcia Boy, una italiana afincada en Mallorca y luego en Murcia, hizo un trabajo sobre los ritos funerarios hace 2000 años. Se acercó a Turín y vio que la sábana santa cumplía esos requisitos, y el sudario de Oviedo también. Viene a Oviedo, lo mira y encuentra polen de Helichrysum. Mira la sábana y también hay Helichrysum. Lo que pasa es que se había confundido con Gandelia tourneiformis, y ella con su gracejo decía que no entendía a los judíos, que eran un poco raros, porque a un personaje como a Jesús le ponen cardos porque la Gandelia tourneiformis es un cardo que se usaba para alimentación. El Helichrysum, por el contrario, es una planta que desde Plinio el Viejo se empleaba para embalsamar a reyes y gente principal. ¿Por qué se confundió Mas Frey y varios palinólogos judíos con la Gundelia y con el Helichrysum? No había microscopio electrónico, faltaba la tecnología, y veis aquí que el polen de los dos es similar. Entonces, esa era la causa de la confusión. Nos confirma eso, que era una planta funeraria de Oriente Medio, y lo publicó en la Universidad Católica un trabajo sobre eso. Nicoleta de Matalles, 2017, complica más las cosas. Hay en el sudario 141 tipos de pólenes y hay 10 hongos y 3 de plantas de Palestina. 3 están alrededor de Jerusalén.
Felipe Montero es otro del CES que pone también las cosas patas arriba. Al microscopio óptico no se ve lo que al microscopio electrónico. Empezó a mirar el sudario al microscopio electrónico y encontraba unas manchas blancas que no sabía lo que era. Decía que estaba loco, las llamaba patatas porque simulaban las patatas fritas cortadas, pero se pone a rascar y se le ilumina la neurona y ve que hablan de que Nicodemo había comprado 100 libras de mirra y de agua. ¿Cómo es la mirra al microscopio? Y resulta, eureka, la mirra era lo que él veía como cosa blanca y el halo está mezclado. ¿Por qué? Porque se roció con aloe y mirra, estaba la sangre fresca y quedaron incrustados ahí y quedó así en el sudario. También encontró, puesto a mirar, encontró humo, purpurina, microorganismos, hongos. Terminó diciendo que no sabía la fecha del sudario, probablemente fuese anterior a la fecha, porque podía estar contaminado, pero que claramente no era de la Edad Media. Encontró partículas orgánicas e inorgánicas, encontró purpurina, que la veremos, pólvora de 1934, encontró carmín de labios, hasta 120 besos le dieron al sudario, lo cual significa dos cosas. O el canónigo era muy sensible a los encantos de las damas para permitirles besar, porque 120 besos al sudario y quedaron ahí en carmín. Ya, bromas aparte, César Barta es un físico y hace al sudario espectrometría de fluorescencia de rayos X, año 2017, ayer, y encuentra calcio, hierro, potasio, una serie de elementos que coinciden en los dos, síndone y sudario. En el sudario encuentra solo cloro, no sabe lo que es, él no es médico, y pregunta al forense, ¿por qué aparece cloro aquí? La explicación, el sudor. Entonces vemos que ocurrió las dos misiones, cubrir el rostro y secar el sudor. No lo emplearon, secó el sudor porque sudó mucho, por la hipertermia paradójica que sufrió después, y también porque en la tumba del sepulcro había mucho calor y entre la hipertermia, las lesiones de la flagelación se licuaron y quedaron las manchas en el sudario. Todas estas manchas que él encuentra están alrededor de la nariz y así se explica que el sudario, cuando lo colocaron para abajo, tocase y encontrase en polvo del Calvario. Encontró también orificios de la costura, hilos, encontró el carmín, aquí lo ven, encontró cera, la purpurina, el reborde de la lata. Fíjense el interés que tenía el sudario, que lo usaban de base para poner una lata de purpurina porque estaban restaurando otra cosa y quedó ese reborde. Y aquí llegamos a la diapositiva primera que originó todo esto. Fue el diagnóstico genérico del Delfín Villalain. Aquí estaba el sudario y aquí encontró los hematíes. La cámara santa tras la voladura. Yo me cuesta creer que solo se manchase con todo esto como quedó. Quiero que se fijen en esta diapositiva y que recuerden la frase de abajo. Einstein, relacionando religión y ciencia, dice que la ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia ciega, y que una cosa son los descubrimientos y otra su interpretación. Lo dijo Chalén en Atapuerca, de la Universidad de Borgoña, y vino con Arzuaga a datar los huesos de Atapuerca. Llegamos a 1994, y tiene lugar en Oviedo el primer Congreso Internacional sobre el Sudario de Oviedo. Participan, como ven, gente de todas las ramas del saber, es multidisciplinario, y quieren ya aclarar, para no andar dando vueltas sobre sí, que es sangre humana, que es sangre AB, no se puede determinar el grupo, y es la misma que aparece en la síndrome. Que hay manchas post-mortem, manchas vitales, y que el hombre del sudario muere por un edema de pulmón que motivó la salida de líquido. También analizan el sudario, la textura es lino con torsión en Z, mucho más vasto y más pobre, peor hecho que la sábana que tiene la
es dura en espina de pescado y más útil. También confirma la presencia de aromas de mirra y agua, y lo que le volvía loco a Felipe Montero, las patatitas. Y el hombre del sudario y de la síndone no se lavó, no se purificó. ¿Por qué? Porque le aplicaron la tajara, que es un apartado de la ley judía del halajá, que decía que no se podía lavar ni purificar un cadáver cuando había sido víctima de muerte violenta, lo habían expulsado de la comunidad judía, lo habían matado a alguien que no fuera judío, o que la pena de muerte fuera por una causa religiosa. Se hace la datación del carbono 14, el primer congreso, y da negativo. Lo achacan a la exposición a devotos. La contaminación, los devotos, es la de los besos, las velas y la dinamita de 1934. Se hace una prueba de ADN y no da resultado, está algo deteriorado. Llegamos al segundo congreso, 2007. En ese congreso, el primer objetivo es ver qué pasó entre el primero y el segundo. También dar normas para la conservación, hacer estudios físicos, químicos y biológicos que están en marcha, hacer un software para el sudario de Oviedo y compararlo de nuevo con la sábana de Turín y con los evangelios, desde coincidencias. Al apartado de la conservación, muy rápidamente hay una conservadora de tejidos antiguos, Socorro Mantilla de los Ríos, y da una serie de normas. Hay que ponerlo en una urna, que es donde se conserva ya, lo verán ahora, está en gas inerte de argón, a 20 grados de temperatura y a 55% de humedad. Que se retirase la cubierta de terciopelo y que se presentase así, el cierre hermético. Esta es la urna donde está, y cómo están ahora las reliquias, muy distinto a aquella de 1850, que estaban todas colocadas como al albur. Se hace otra prueba de ADN, esta vez la hace el Instituto Nacional de Toxicología. Resultado, es ADN mitocondrial, es de la madre, y está en un estado de degradación tal que están muy modificados los ácidos nucleicos, hay mucha contaminación, no se puede determinar más nada. En el CES hay un genetista, Antonio Alonso, que él cree que se necesitan más análisis y los harán por su cuenta. El Instituto Nacional de Toxicología dijo que de ahí ya no sacaba más. El resumen es que el ADN del sudario es mitocondrial, tiene muchos elementos perdidos, y juntando el ADN de las dos reliquias nunca podremos clonar a Jesús. El jefe da pistas, pero no se deja clonar del todo. Se hace también un estudio que empezaron llamándolo geométrico. En la sábana y en el sudario las manchas están en una dimensión. Al aplicarlo sobre 3 dimensiones o sobre un rostro, las cosas empiezan a cambiar, y así identificaron este ángel del campo, la punta de la nariz, las fosas nasales y los labios. Acabó ahí, lo publicó y lo dejó así. Jesús García Iglesias, el culpable de que yo esté metido en todo este rollo, dio una charla y hizo estas precisiones en 2014. Nos dice, como buen ingeniero y científico, son 2 velas que, según las escrituras, tuvieron el cuerpo de Jesús. No es posible afirmar con rigor científico que tuvieran contacto con él, porque no hay posibilidad de determinar el ADN. Pero aquí no se trata de demostrar a pies juntillas que son verdaderas, porque nunca lo podremos, sino con el mayor número de pruebas demostrar si pudieron ser. Bastaría una sola prueba que desmintiese o invalidase alguno de los resultados para tirar todo por tierra. Pero si por el contrario todos los resultados se van encadenando y nada se contradice, atentos al juego de palabras, nunca se podrá decir que fue, pero sí que pudo serlo. ¿Entendisteis? Para ello, él hace este resumen de que el hombre del sudario y de la sábana tenían el mismo grupo, una edad promedia de 30 a 40 años, murieron en posición vertical,
Varón bien conformado y bien constituido, eso lo quité, nada más que tiene barba, bigote, pelo largo recogido en la nuca. Delfín Villalaín, antes de marchar a Valencia, hace estas afirmaciones que dio pistas sobre el hombre del Sudán. Muere de edema de pulmón, sujeto por los brazos, de tal forma que podía mover la articulación del codo, los pies no los tiene colgando porque se hubiera muerto antes, y al estar apoyado le permitió hacer el edema de pulmón tan masivo que permitió salir el líquido. Fijaros el interés que despertaba el sudario de Oviedo, que el día de San Mateo de 2011, cuando se celebraba, se estrena un vídeo del sudario de Oviedo por National Geographic. Carbono 14 y sudario de Oviedo. Cuando se dató la Sábana Santa en 1988, solo una datación, al sudario de Oviedo se le hacen 3 en un principio con las telas, con el recorte que hiciera Ricci, que lo mandó a Mas Frey para el polen, y le dijo, si te sobra algo, mándalo a Baima Bolone que haga el carbono 14. En Italia se hacía, pero lo manda a Tucson, y lo mandó en 3 etapas para ver si coincidían 3 años sucesivos, ahí los ven, y sale entre el siglo VI y el siglo IX. De media aproximada se admite 679-710, pero al CES le permiten hacer un recorte mínimo y pequeñito para analizarlo otra vez con carbono 14. Lo mandan, en vez de mandarlo a Tucson, a Miami, a Beta Analytic. Beta Analytic nos va a dar respuestas a primero. Se puede mirar a analizar todos los materiales textiles. Beta Analytic, sin preguntar, ya nos dice que tienen que estar bien conservados, la estructura bien, que no tengan contacto con contaminantes, porque si no va a salir la datación errónea. Que la tiene que mandar un personal cualificado, un arqueólogo o un paleontólogo, y que muestras de menos de 10 miligramos, menos de un sello, no son válidas porque no se puede eliminar bien la contaminación. En 1979, al año de acabar el estudio del STUD, 120 horas sobre la sábana de Turín con 30 y tantos especialistas en directo, los Wanger, unos de los que estaban allí, su matrimonio, Alan y Mary, vienen a Oviedo. Visitan la Cámara Santa y les muestran el sudario. Traen fotos del sudario y miran de la síndrome y miran el sudario. Hay 70 imágenes en el rostro, 70 manchas que coinciden con la sábana de Turín y 50 en la nuca. Y aparecen muchas coincidencias, ¿no? Cuando vino Ricci hizo una foto, traía una foto de la síndrome, hizo la foto del sudario, Eureka 23,4, igual que la cabeza, pero era una coincidencia sola, como la del polen. Pero aquí ya vemos 70 en el rostro y 50 en la nuca. Aparece un poco. César Barta, el de la espectrometría, que le cabe el honor, por eso decía que el CES puso patas arriba en todas las ideas que tenían, hace una cronología del sudario, de la muerte, los sucesos al hombre del sudario. A las 15 se muere, a las 16 horas se empiezan a colocarlo, tiene rigidez, al moverlo empieza a salir el líquido que origina la mancha central y todas las demás hasta que llega a las 6:10, el sudario se retira. Nunca coincidieron ni la síndrome ni el sudario a la vez, simultáneamente. El sudario fue desde que lo pusieron en la cruz, antes de bajar, hasta que llegó al sepulcro. Al llegar al sepulcro, tiran del nudo, lo sacan y ponen al hombre sobre la parte posterior de la síndrome y lo tapan por arriba. Encuentran el polen de aloe, lo que había encontrado Felipe, encontró los restos de mirra y según él hay un 80% de coincidencias. Juan Manuel Miñarro, el que hiciera el Cristo sindónico, aquel de la mancha que permitió en 2017 a Hermosilla identificar el orificio de la avanzada, empieza a estudiar en 2006.
Emplea una serie de modelos de alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, pero él, aunque sigue el estudio de Ángel Francés, va a buscar con antropología forense puntos de identificación de crímenes o de identificación de cadáveres. Un forense normal, un juez, le basta 8. Si es muy chinche, pide 12. En el sudario hay 22. Estos son los puntos, no me voy a parar. Hay dos tipos de puntos, los impares, están en el centro, y a los lados los simétricos. Vio que coincidía la nariz y la síndrome, vio que había sangre vital, el dorso de la nariz, todas las manchas, y Mark Ruskin, el que descubrió muchas de las cosas, hizo un primer trabajo en 1997 relacionando el sudario con la síndrome, y después el libro este del que yo me di. Hace las comparaciones y llega a la conclusión de que la única posibilidad es que tuvieran la misma cara. Pregunta del millón: ¿verdadero o falso? Empezamos por falso. Se hace en Oviedo un congreso sobre las reliquias de la Catedral de Oviedo y acude Andrea Nicolotti, el detractor del sudario de la síndrome de Turín. Le preguntan y dice: el sudario de Oviedo es un fraude, un poco más antiguo, pero un fraude. Bien, ¿por qué? Porque la Iglesia, si no acepta los resultados científicos del carbono 14, no va a aceptar nunca nada. Es como si decimos que la Tierra es cuadrada. ¿Vale? En ese congreso está un canónigo de Oviedo que escribió un libro, El Santo Sudario de Oviedo, Enrique López. Se le acerca a Nicolotti y Nicolotti le dice que no tiene nada en contra del sudario ni la sábana, que él solo quiere que predominen los criterios científicos sobre los fideístas. Que lamentaba mucho lo que la prensa había dicho, que lo había malinterpretado. No lo malinterpretó porque estas mismas palabras las dijo 6 meses antes al periódico La Estampa de Milán. Entonces nos queda, es infalible el carbono 14. Mientras leen eso, yo solo me voy a detener en la momia de Manchester, en el que los huesos y las son entre 800 y 1000 años más viejos que las vendas. Lo dice una egiptóloga que vino a comprobar. Y también el hombre y la mujer de Lindo en Inglaterra aparecieron unos cadáveres y al hombre lo dataron, estaba de moda el carbono 14, y lo datan y sale, hay en 3 dataciones 8 siglos de diferencia, desde el 3 a.C. al 5 después de Cristo. Pero la mujer sí se sabía, había muerto en los años 60 víctima de lo que hoy llamamos violencia de género, lo había matado el marido. Hacen la datación del carbono 14 y sale del siglo IV después de Cristo. La momia de Manchester, unas declaraciones de Baima Bolones sobre los tejidos que no son, si son antiguos, pueden estar contaminados, y llegamos a la diapositiva que les dije que se fijasen. Año 2006, datación de Atapuerca, 300.000 años de antigüedad, la primera. Segunda datación, 600.000. Consenso, 400.000. Alguien pregunta por qué esa diferencia y responde Salem. En paleontología no hay dataciones definitivas o incontestables. Siempre son objeto de contraste y cuando coinciden podemos decir que nos aproximamos, porque una cosa son los descubrimientos y otra su interpretación. Llevamos más de 30 años con más de 40 investigadores machacando el sudario y no fueron capaces de encontrar un indicio de que fuese falso. En 2015, Prensa Republicana, nada sospechosa, admitió un trabajo de Agustín Laje sobre que el sudario y la sábana habían cubierto la misma cabeza. Pensamos que es auténtico porque cuando aplicas un paño sobre una superficie manchada salen manchas, no sale la imagen de la síndrome. Vimos que había muchas referencias anteriores a la datación del sudario 14, ya se hablaba de él. También que varios científicos demuestran las coincidencias con la síndrome. La datación del carbono 14 no es infalible, por tanto, el fiel de la balanza yo creo que se inclina a que es auténtico. Y llegamos al tercer apartado y último, el diagnóstico histórico. Hasta ahora venía hablando del hombre del sudario o del hombre de la sábana. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué carnet de identidad tenía? Solo podemos acudir a
los trabajos sobre probabilidades de la síndrome, que porque en el sudario no se hicieron nada. Kenneth Stevenson y Gary Habermas hicieron un cálculo de probabilidades en el libro Dictamen sobre la sábana de Cristo, y dan 1 contra 68 millones de que el hombre de la sábana no sea Jesús. 68 millones de dólares en billetes de $1 dan 3 vueltas San Francisco, Nueva York. Si mandamos a un ciego que saque el billete A25, 30, 40, un número al azar, la posibilidad de que acierte es la misma de que el hombre de la sábana no sea Jesús. Otro que hizo este cálculo más completo, uno por 200.000 millones, Bruno Barberis, dice que es más fácil que te toque la lotería 4 veces seguidas a que el hombre de la sábana no sea Jesús. Y el último, ya más completo, 2019, Fanti y Marinelli hacen un cálculo probabilístico que lo hicieron en varias etapas, y está en inglés. La traducción: la sábana santa de Turín es auténtica con una probabilidad del 100% y un equivalente de incertidumbre correspondiente a 1 por 10 elevado a menos 83. Para 3 salidas: auténtica, falsa, el 0%, y que no era auténtica, pero que no era falsa, que no era ni medieval, también el 0% y más certeza. Es más fácil que yo, al salir de aquí ahora, vaya al casino y apueste por insistencia 52 veces mismo número color a la ruleta y que me toque a que el hombre de la sábana no sea Jesús. Si la única hipótesis que resiste la prueba de la historia y de la ciencia es que el hombre de la sábana envolvió a Jesús. Si el hombre de la sábana envolvió el mismo que el sudario, ya sabemos a quién envolvió el sudario. Y esto de cosecha propia. Si en vez de tratarse de Jesús, se tratase de cualquier otro personaje histórico y le aplicásemos los criterios tan rígidos que se aplicaron al sudario y a la sábana, a lo mejor nos encontramos con que Ramsés IV era Amenofis I. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Siro. Yo creo que no decepcionó y que el público que está aquí pues, ha apreciado mucho toda la argumentación y todos los detalles que nos ha dado. Ahora dejamos unos minutos para que ustedes, si quieren hacer alguna pregunta concreta, algún comentario, algo que quieran saber más al doctor, está abierto. Quería preguntarle, creo que un científico judío dijo que si se analizaba la sangre y había parte de varón, que no puede ser la sangre de Cristo. ¿Se estudió esto? Sí, se estudió el ADN. Pues parece que es una propuesta con mala intención. Sí, con tan mala intención porque no, el ADN es mitocondrial. En el genoma encuentras el ADN en las mitocondrias y en el núcleo del espermatozoide. No se encontró ADN nuclear, por lo tanto no se pudo encontrar el cromosoma Y. Y con eso no, o sea, todo el ADN que se encontró, que se pudo hacer, es mitocondrial, es materno. Lo usan los forenses para hacer determinaciones sobre maternidades, hijos, etc. Pero no hay cromosoma Y. No hay ADN nuclear donde está el cromosoma Y. Totalmente a favor, entonces. Eso, o sea, eso es lo mismo que cuando la gente, Richard Niven, el de Manchester, sacó el rostro de Cristo y se corrió a la Universidad de Manchester, publica cómo era el rostro de Jesús. Saca ese señor con una cara ancha, parecida así a la mía, nada que ver con el hombre de la síndrome, pero ¿en qué se fundamentó? En varios cráneos que reconstruyó, él era un forense y reconstruyó, pero nunca tomó muestras directas como tal. Y no se puede afirmar que aquí estamos todos, varias personas, y no puede decir usted que soy yo o yo que soy usted en el tiempo. ¿No? Analizándonos los cráneos. Las únicas pruebas son
que hay ahora es la síndrome y el sudario. Y de momento están resistiendo. Desde que vino el CES, alteró todo, o sea, puso patas arriba todo lo que se sabía. Y sigue. Decía García Iglesias, cuando lo oí yo, que el sudario, habíamos extraído el 4% de información en aquella época, hace 10 o 12 años. Nos sigue hablando, o sea, ahora con la espectrometría de fluorescencia, se encontró polvo del Calvario. O sea, sigue hablando. Lo que pasa, lo que decía antes, no podemos clonarlo. Yo, como digo, el jefe nos va dando pistas, llevamos 21 siglos y todavía no somos capaces de llegar. Nos va dejando dar un pasín, paras, otro paso, porque esto que está aquí está contrastado. O sea, los del CES no publican nada así, un descubrimiento al azar, hasta que no lo contrastan. Como tal. La prueba está que, salvo Nicolotti, es el que más lo rechaza, pero se fundamenta solo en el carbono 14. En el carbono 14 ya se vio que no es infalible. Por eso, ¿más preguntas? Y respiráis después del gol. ¿No tenéis ninguna pregunta más? Yo quería preguntar una cosa. Acaba usted de decir que ha estado visitando en Salamanca. No, ¿ha estado en Salamanca o donde le han pasado ahora la exposición esta? Esta de Mysterious Man, yo la vi en Salamanca. Merece la pena. Merece la pena verla, pero ahora está en Guadix. Ya. O sea, pero yo pedí el libro, o sea, esta foto, con perdón, está robada, pero, o sea, me la pasó otro, o sea, yo no la hice, pero me la pasó otro que la arregló, porque no dejaban hacer fotos ni acercar. Pero merece la pena porque es el primer Cristo sindónico. Hombre, le faltan, no es como el de Miñarro, o sea, tan perfecto. Yo anduve husmeando a ver si tenía el orificio de salida, pero no lo tenía, pero tiene varias lesiones y merece la pena. El orificio de entrada de la lanza está perfecto y tiene una cosa que algunos se escandalizaban. Pues saben que el hombre de la sábana está con las manos tapando el área genital. Eso se debe a que estaba en rigidez y la cabeza levantada. Cualquiera de los varones que están aquí puestos, echados en planos, sin levantar la cabeza no se llega a tapar. Hay que estar flexionada la cabeza y en el hombre de la sábana donde está por la rigidez. Y allí hacen los genitales. Y hubo una de las que fueron por allí que salió diciendo que había que poner un paño de pudor. No se me pusieron los ojos a cuadros, porque si lo pone, o sea, y además lo representa. Una de las cosas que decían, que criticaban a la síndrome, es que, claro, al estar tapado no sabían si tenía hecha la circuncisión. En este de Salamanca, en este de Mysterious Man, tiene hecha la circuncisión, está tapado. Claro, si lo pueden ver, no le ponen ya el paño de pureza, o sea, entonces nada, pero esta vez le dio la pena. ¿Más? Sí, yo quería decir una cosa. Sí. Bueno, estamos hablando de Jesucristo, ¿no? Sí. De todas las crucifixión. Entonces, sí, como nos dicen los evangelios, dice la Biblia, nos dice las creencias que tenemos de Jesucristo, que la mayoría, o mucha gente de la historia, pues, y su concepción fue misteriosa, pues yo creo que su genética a lo mejor también es diferente, o no aparece su genética, o no aparece, no sé, quiere decir que, No. que a lo mejor estamos buscando cosas que no aparecerían. No, yo creo que no, porque él fue humano, tuvo naturaleza humana y como humano nació de una virgen, pero lo que no se pudo demostrar es la respuesta que le daban al cromosoma Y. Pero él como humano tenía sangre, tenía una serie de necesidades y eso es lo que quedó. Y la sangre de él, que dicen los evangelios que salió sangre y agua, el agua era el agua como el agua del Jordán, sucia, no era el agua clara, porque estaba del edema de pulmón y de todos los traumatismos, pero tenía sangre y esa sangre se puede analizar y fue lo que se hizo. Lo que pasa es que para poder hacer completo
tenías que tener el ADN, el genoma completo, y no lo tenemos, porque está perdido. Se perdería por la antigüedad. Yo digo que es que el jefe no nos da todas las pistas, nos las va dando poco a poco, y por tanto, a día de hoy no lo podemos clonar con lo que hay en la síndrome ni en el sudario, como se clonó a la oveja doble. De momento no podemos. Nos está dando pistas ahí y hay muchas coincidencias, y si te fijaste fui hablando de hombre de sudario, hombre de la síndrome, hasta llegar a quien identificarlo, como hizo Delfín Villalain, el diagnóstico individual. Sería hoy con carnet de identidad, que en aquella época no la había, pero llegar a quién era, y además con todos los cálculos de probabilidades. Y probablemente dentro de 2 o 3 años el CES haga nuevos hallazgos que a lo mejor cambian alguna de las cosas que tenemos. No, yo solamente lo que dice que a lo mejor su naturaleza, aunque fuera humana, tuviera forma humana, sería distinta. No, si es humano, o sea, no, ahí, si somos humanos tenemos la misma naturaleza, todos, o sea, como tal. ¿Dos preguntas? Una pregunta más. Yo quería hacerle una, si le parece. Sí, seguro que la sabes, o por lo menos se puede contestar un poco polémica. Dijo en un momento dado que las pruebas que se estaban haciendo a los restos materiales, a las sábanas, al sudario, eran tan exhaustivas, que no es concebible que se hicieran pruebas con esa exhaustividad a algún personaje histórico. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Y cree que hay alguna razón especial? ¿Hay alguna razón ideológica, filosófica, ideológica, política? Probablemente todas. O sea, Jesús en el siglo XXI, propiamente en la ciencia poco, y además la ciencia cada vez se aparta más. Nos alejamos mucho de lo que decía Einstein, por eso os decía que os fijaseis en la diapositiva que relacionaba en su época ciencia y religión, ciencia sin religión coja, religión sin ciencia ciega. Entonces, ahora cada vez se aparta más y se pide mucho. Entonces, si ahora mismo se pudiese analizar, hubiese dinero suficiente para volver a repetir las pruebas a Ramsés III o Ramsés IV, digo esto porque es uno de los personajes que me gustan mucho. A lo mejor nos encontramos con que es Amenofis o es uno de la pirámide truncada de Saqqara, que no se sabe quién era. Pero lo damos por hecho de que era Ramsés y ya está. Sí, pero se da por hecho. No se le hace tantas pruebas. No, Claro. entonces, más cosas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues aquí vamos a... Sí, perdón. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Aquí vamos a despedir el acto, pero antes permítanme darles un aviso en nombre de la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés, y es que la próxima conferencia la tendremos el jueves día 13 de abril. Tendremos aquí, y ya visto, porque aprovechando que tenemos tanto público, esta vez tendremos aquí al historiador avilesino Juan Carlos de la Madrid, que vendrá a hablar de algún tramo de la historia de Avilés, en concreto pues, del pasado de Avilés, cuando todo era una comarca unida y hoy está fraccionada en varios concejos. Y le va a acompañar un profesor catedrático de Economía Aplicada, que es Javier Suárez Pandiello, que es especialista precisamente en fusiones municipales en las comarcas y estuvo en estos últimos años asesorando a la fusión que hubo en Extremadura entre Don Benito y Villanueva de la Serena, creo que está. Entonces, bueno, tanto por una parte de histórica como por la que nos puede aportar Pandillo, va a estar muy bien. Jueves 13 de abril, aquí, a esta misma hora, aquí. Avilés.